Hola, buenos días. Mi nombre es Jeffrey Esteban Agreda Urbano y junto con mis compañeras Juliana Benavides y Rocío Belalcázar hablaremos sobre la disminución de la capa de ozono, el cual fue el tema que nos correspondió. Bueno, primeramente hablaremos sobre qué es la capa de ozono. La capa de ozono es un elemento esencial para la existencia de la vida en el planeta. Es una parte de la estratosfera que se encuentra formada de ozono, como su nombre bien lo dice, y el ozono es un gas incoloro que precisa de unas condiciones muy específicas para poder existir. Esta capa está ubicada más o menos entre los 15 a 50 kilómetros sobre el nivel del mar. Ahora, ¿por qué es importante la capa de ozono? La capa de ozono desempeña un papel crucial para mantener al planeta habitable al absorber la radiación ultravioleta UV que es potencialmente peligrosa del Sol. Esta protección es fundamental para preservar la salud humana y los procesos ecológicos vitales, ya que bloquea los rayos ultravioletas del Sol. Sin la capa de ozono, la exposición a estos rayos traería efectos perjudiciales en la salud humana y en los ecosistemas naturales. Por ende, esta capa mantiene un ambiente seguro y saludable en la Tierra. Ahora, ¿cómo se forma y se destruye la capa de ozono? La capa de ozono se forma en la atmósfera cuando la radiación ultravioleta alcanza la baja estratosfera y disocia las moléculas de oxígeno O2, creando moléculas de ozono O3. Este proceso es fundamental para protegernos de los dañinos rayos ultravioleta del Sol. Por otro lado, la destrucción de la capa de ozono es causada por el descenso de los niveles de la molécula de ozono O3 en la estratosfera terrestre, debido a la liberación de gases contaminantes como lo son los clorofluorocarbonatados, los disolventes, refrigerantes, halocarbonatados, propelentes, entre muchos otros. Todas estas sustancias han generado un desgaste o unos agujeros en la capa de ozono. Pero ahora bien, ¿cómo afecta el agujero de ozono? Este agujero en la capa de ozono es un peligro para la vida en la Tierra, ya que esta capa gaseosa es el escudo protector contra la radiación ultravioleta. La capa de ozono, ozonosfera como también la conocemos, es una franja de gas que se produce aproximadamente a los 25 kilómetros de altura, como anteriormente lo mencionamos. En el año 1985 se descubrió un agujero en la capa de ozono en el Polo Sur que se originó durante la primavera austral, entre julio y septiembre más o menos. Los científicos encontraron que la destrucción del ozono es consecuencia de la acción de ciertos gases emitidos al medio ambiente por las actividades humanas, generando mucha preocupación y controversia. La destrucción de la capa de ozono en altas proporciones disparó las alarmas, promoviéndose un acuerdo internacional para actuar sobre las causas de este fenómeno. Entre los principales gases destructores de la capa de ozono estaban los clorofluorocarbonatados, CFC, y los óxidos de nitrógeno, NOx. Pero, ¿qué hemos hecho para tratar de revertir esto o para cuidar la capa de ozono? Bueno, durante 1989 entró en vigor el Protocolo de Montreal para reducir el uso de los gases que degradan la capa de ozono. Esto ha dado como resultado que el agujero de la capa de ozono sobre la Antártida alcanzara su mínima extensión en el año 2019. Por otra parte, en enero del 2011 se detectó un pequeño agujero en el Polo Norte que solamente duró ese mismo mes. Posteriormente, en marzo del 2020, se descubrió un agujero cerca de 20 millones de kilómetros, pero solamente fue temporal. Ahora bien, ¿qué tiene que ver los agujeros de la capa de ozono con el cambio climático? Pues vamos a verlo. El agujero, el agujero de la capa de ozono y el cambio climático están estrechamente relacionados de varias maneras. En primer lugar, las sustancias agotadoras de ozono o SAO contribuyen al agotamiento de la capa de ozono y también son gases de efecto invernadero, lo que significa que tienen un impacto en el calentamiento global y en el cambio climático. Además, la presencia del agujero en la capa de ozono puede afectar la circulación atmosférica y los patrones climáticos, lo que puede a su vez influir en el cambio climático a nivel nacional y global. Esto se debe a que la capa de ozono desempeña un papel importante para la protección contra los rayos ultravioleta del sol y su agotamiento puede tener afectaciones indirectas en nuestra atmósfera. Por otro lado, el cambio climático también puede influir en la evolución presente y futura del agujero de la capa de ozono, lo que significa que ambos fenómenos están internamente conectados.
Y si bien hay veces que la capa de ozono ella misma se destruye y se vuelve a construir, debemos tratar de disminuir el consumo de sustancias agotadoras de ozono. Tenemos que buscar varias alternativas y asimismo tratar de buscar varias alternativas automovilísticas que nos generen menos contaminación hacia la capa de ozono. Causas de la disminución de la capa de ozono. Se dice que a lo largo de las últimas décadas ha habido una preocupante disminución de la capa de ozono, que es especialmente en la región conocida como el agujero de ozono sobre la Antártida. Bueno, aquí tenemos las principales causas de esta disminución, las cuales son emisión de gases nocivos, la liberación de algunos compuestos como los clorofluorocarbonos provenientes de productos industriales y domésticos contribuye significativamente a la disminución de esta capa. También tenemos la contaminación atmosférica, que pues esta consiste en contaminar el aire por la quema de combustibles fósiles y el transporte. Bueno, esta es otra causa muy importante que poco a poco ha ido degradando la capa de ozono. También tenemos la deforestación, la cual es la destrucción de ecosistemas naturales, pues y también contribuye a la disminución de la capa de ozono y también desequilibra el ciclo del oxígeno. Continuamos con los efectos de la disminución de la capa de ozono, los cuales tenemos como primero daños a la vida marina. La pérdida de ozono ha afectado principalmente a organismos marinos, incluyendo planctons, larvas de peces y crustáceos. Esto lleva a la consecuencia de toda la cadena alimenticia de los peces, bueno, en general todos los acuáticos. También tenemos el impacto en la agricultura, que, bueno, la disminución de la capa de ozono ha afectado negativamente a las plantas, la cual reduce la capacidad de su fotosíntesis y disminuye la producción de diferentes cultivos. De biodiversidad. Bueno, esta disminución ha contribuido a la disminución de la biodiversidad, ya que esta ha afectado a especies de flora y fauna en todo pues, nuestro planeta. La desertificación, que es el aumento de la radiación UV, esta puede agravar la desertificación, impactando negativamente los ecosistemas terrestres y también pues, la disponibilidad de los diferentes alimentos. También tenemos alteración del ciclo del agua. Esto pues se debe a los cambios en la radiación solar, ya que estos pueden afectar la evaporación y la formación de nubes. Esto afecta y altera a los patrones de precipitación y principalmente el ciclo hidrológico. Bueno, aquí voy a nombrar algunas medidas para proteger la capa de ozono, las cuales son el Protocolo de Montreal, el cual ha permitido la eliminación y reducción del uso de sustancias que acaban con la capa de ozono y pues también ayuda a afrontar el cambio climático. También tenemos uso de tecnologías alternativas, el uso y desarrollo de algunas aplicaciones tecnológicas avanzadas y sostenibles, pues han reducido un poco la dependencia de productos que dañan la capa de ozono. También el fomento de energías renovables, que es la transición hacia energías limpias y renovables, contribuye de manera significativa a la preservación de la capa de ozono y pues a combatir el cambio climático. Aquí tenemos algunas conclusiones sobre la disminución de la capa de ozono. Como primera es el impacto global que tenemos. Bueno, aquí la disminución de la capa de ozono afecta y tiene consecuencias significativas a nivel global, ya que afecta tanto a seres humanos como
los ecosistemas. Tenemos una urgencia de acción que es imperativo tomar medidas efectivas para detener la disminución de la capa de ozono y proteger el futuro, principalmente pues, de nuestro planeta y las generaciones venideras. También debemos tener responsabilidad compartida. La protección de la capa de ozono es una responsabilidad colectiva que requiere la colaboración de gobiernos, empresas y ciudadanos a nivel global. Bueno, algunas consecuencias de la disminución de la capa de ozono, una de ellas es la generación de radicales libres. La energía de la radiación UV es suficientemente fuerte como para romper los enlaces químicos en las moléculas de ozono. La interacción con la radiación UV provoca la descomposición de las moléculas de ozono en átomos de oxígeno. Y pues los átomos de oxígeno liberados son altamente reactivos debido a su alta energía. Los radicales libres de oxígeno pueden reaccionar con moléculas cercanas como el oxígeno diatómico, formando nuevas especies reactivas. Estas reacciones en cadena pueden amplificar los efectos de la descomposición del ozono, contribuyendo a la generación de más radicales libres. Y pues la presencia de radicales libres en la atmósfera puede afectar la composición química y contribuir a procesos como la destrucción adicional del ozono y la modificación de otras especies químicas. Bueno, otra consecuencia sería el daño a los seres vivos. La radiación ultravioleta se divide en tres categorías: la UVA, la UVB y la UVC. La capa de ozono en la atmósfera actúa como un filtro natural que absorbe gran parte de la radiación UVB y la UVC, permitiendo que solo una pequeña cantidad de estas radiaciones alcance la superficie terrestre. La radiación UVB y la UVC tienen suficiente energía como para interactuar directamente con las moléculas biológicas, incluyendo el ADN que se encuentra presente en las células. Cuando las células son expuestas a esta radiación, pueden ocurrir daños en el ADN, como la formación de enlaces covalentes entre bases, especialmente la timina. Y las mutaciones en el ADN pueden afectar la función normal de las células y potencialmente pues, dar lugar a un crecimiento celular no controlado, lo que es característico del cáncer. Las células afectadas pueden experimentar daño acumulativo a lo largo del tiempo con exposiciones repetitivas a la radiación UV, aumentando el riesgo de padecer cáncer de piel y otros problemas de salud. Bueno, otra consecuencia sería el cambio en la química atmosférica. El ozono en la estratosfera es crucial porque absorbe gran parte de la radiación ultravioleta que proviene pues, del sol. Cuando la capa de ozono se ve afectada por sustancias químicas que le destruyen, como pueden ser los clorofluorocarbonatos, se produce una disminución de la concentración de ozono y pues la radiación UV puede desencadenar reacciones fotoquímicas adicionales como la producción de radicales libres y la formación de óxidos de nitrógeno, pues a partir de estos compuestos nitrogenados presentes en la atmósfera. Estos cambios en la química atmosférica pueden tener consecuencias en la formación y la destrucción de otros compuestos atmosféricos, afectando así pues, la composición general de la estratosfera. Bueno, otra consecuencia es el desplazamiento de equilibrios químicos. El equilibrio químico se refiere a la situación en la que la tasa de reacción directa e inversa son iguales y las concentraciones de los productos y reactivos permanecen relativamente constantes en el tiempo. En el caso del ozono, su formación y descomposición están en equilibrio químico en la atmósfera. En condiciones normales, el equilibrio químico entre la formación y la descomposición del ozono permiten que exista una cantidad constante de ozono. Sin embargo, cuando hay una disminución en la capa de ozono debido a factores como la liberación de sustancias químicas que agotan el ozono, como por ejemplo los clorofluorocarbonatos, pues esta situación cambia.
Cuando la capa de ozono se adelgaza, la radiación ultravioleta penetra más fácilmente a través de la estratosfera y pues este aumento en la radiación UV puede aumentar la descomposición del ozono, ya que hay más energía para romper las moléculas y en consecuencia pues el equilibrio químico se desplaza hacia la descomposición del ozono, lo que lleva a una disminución neta de la cantidad total de ozono presente.